Hay dos hombres en los evangelios que comparten el mismo nombre. Uno traicionó a Dios por 30 monedas de plata. El otro dio su vida por él hasta el martirio. Uno es el símbolo universal de la traición. El otro es el santo de las causas imposibles. Y su historia empieza mucho antes de que Jesús llamara a sus apóstoles. Empieza en un pueblo pequeño. En una familia. En una infancia compartida. Para entender quién era Judas Tadeo hay que entender su familia. Su padre se llamaba Cleofás. Y Cleofás era hermano de San José, el esposo de la Virgen María. Eso ya lo hace el sobrino de José. Pero su madre se llamaba María de Cleofás. Y María de Cleofás era pariente muy cercana de la Virgen María, prima según la mayoría de las fuentes. Lo que significa que Judas Tadeo era primo carnal de Jesús. No un conocido. No un vecino. Primo carnal. Y hay algo sobre su madre que los evangelios registran con claridad. El evangelio de Juan dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María esposa de Cleofás y María Magdalena. Su madre estuvo al pie de la cruz. Mientras los apóstoles huían, la madre de Judas Tadeo se quedó. Hasta el final. Esa mujer lo crió. Esa valentía fue lo que le enseñó desde niño. Y ahora imagina esto. Judas Tadeo y Jesús crecieron juntos en Nazaret. Probablemente jugaron en las mismas calles. Fueron juntos a la sinagoga con sus padres. Aprendieron la Torá juntos. Escucharon las mismas historias de los patriarcas. Compartieron la misma mesa en las fiestas de Pascua. Pero había algo sobre el parecido físico entre Judas y Jesús que creaba una confusión que nadie esperaba. La tradición dice que Judas Tadeo se parecía físicamente a Jesús. Tanto, que la gente los confundía. Y por eso en la iconografía clásica se representa a San Judas Tadeo con un medallón en el pecho que lleva el rostro de Cristo. No es un adorno. Es una identificación. Como si el propio Judas dijera, me confunden con él y yo acepto ese parecido como mi misión. Pero el parecido que importa no es el físico. Es el espiritual. Parecerse a Cristo significa lo que Judas Tadeo hizo con su vida, elegir la fidelidad cuando era más fácil la traición. Elegir quedarse cuando era más fácil huir. Elegir predicar en tierras hostiles hasta morir antes que renegar. Hay dos Judas en los evangelios. Uno se pareció a Jesús en el rostro. El otro eligió no parecérsele en nada que importa. Y ese nombre, Judas, fue la cruz que cargó durante toda su vida. Judas Iscariote. El nombre que en todos los idiomas del mundo se convirtió en sinónimo de traición. El apóstol que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. El que lo besó en el huerto de Getsemaní para señalarlo a los soldados. Ese nombre. Ese mismo nombre lo llevaba también nuestro apóstol. Imagina lo que eso significó después de la Pascua. Cada vez que se presentaba a predicar el Evangelio y decía su nombre, la reacción de la gente debía ser inmediata: Judas. El traidor. El que vendió a Jesús. Y él tenía que explicar: no, yo soy el otro. Por eso los evangelistas le buscaron nombres alternativos. Lucas lo llama Judas de Santiago. Mateo y Marcos lo llaman simplemente Tadeo. Para distinguirlo. Para que su nombre no fuera una piedra en el camino de la fe. Pero Judas Tadeo no cambió su nombre. Sigue siendo Judas. Y con ese nombre predicó en Mesopotamia durante 10 años. Con ese nombre fue mártir en Persia. Con ese nombre escribió una epístola que está en el canon de la Biblia. Nuestro nombre no define quién somos. Lo que hacemos con él, sí. Y San Judas Tadeo nos enseña que cualquier nombre, cualquier apellido, cualquier historia familiar puede ser redimida por la fidelidad. Y antes de morir dejó algo escrito que la Iglesia conservó para siempre. La epístola de Judas es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. Solo 25 versículos. Escrita entre los años 62 y 65 antes de la caída de Jerusalén.
No está dirigida a ninguna iglesia en particular sino a todos los creyentes. Y empieza con algo impresionante: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. No dice primo de Jesús aunque lo era. Dice siervo. El parentesco más grande para él no era la sangre. Era la fe. Y en el versículo 20 escribe algo que después de 2000 años sigue siendo una de las instrucciones más poderosas para cualquier creyente: edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No dice, espera a que alguien te construya. Dice, edifícate. Activamente. Sobre la fe. Recuerda que su primo Jesús fue constructor sobre cimientos sólidos. No sobre la comodidad. No sobre lo que el mundo dice. Sobre la fe. Después de Pentecostés, Judas Tadeo predicó en Mesopotamia durante 10 años. Luego se unió a Simón el Celote en Persia. 2 apóstoles. 2 hombres que habían conocido a Jesús en persona. Predicando en tierras que nunca habían escuchado el Evangelio. Convirtiendo reyes y multitudes. Y entonces llegaron a la ciudad de Suamir. Los sacerdotes paganos los rodearon y les exigieron que adoraran a sus dioses. Y los 2 apóstoles se negaron. Antes de morir, Judas Tadeo miró a Simón y le dijo: veo al Señor que nos llama hacia él. Y los martirizaron. A Simón lo cortaron en 2. A Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha. Por eso hay representaciones de Judas con un hacha en la mano. La iglesia lo celebra juntos el 28 de octubre. Y Santa Brígida de Suecia, mística y patrona de Europa, escribió algo que explica por qué Judas Tadeo se convirtió en el santo de las causas imposibles. Dijo que un día Jesús le recomendó: cuando quieras obtener ciertos favores, pídelos por medio de Judas Tadeo. El hombre que cargó con el nombre más pesado de la historia. El que fue confundido con el traidor durante siglos. El que predicó en las tierras más hostiles. Ese hombre entiende las causas que parecen perdidas. Las conoce desde adentro. Si hoy tienes una causa que parece imposible, una situación que no tiene salida, una persona que necesita un milagro, una enfermedad, una familia rota, un trabajo que no llega, Judas Tadeo la conoce. Fue mártir con el nombre del traidor. Predicó sin que nadie lo escuchara al principio. Construyó sobre la fe cuando todo indicaba que era inútil. Y hoy desde el cielo intercede por los que se lo piden con fe. Escribe su nombre en los comentarios si hoy le encomiendas tu causa imposible. San Judas Tadeo, intercede por mí.